Bueno, ya estamos aquí en directo de nuevo en estas tertulias de arte que con tanta, yo por lo menos espero con tanta emoción y con tanta emoción pues espero la aparición, y sé que la primera siempre es María Clever, que está en punta a pesar de que está trabajando, y Iremio, Tommy, siempre Tommy y María Clever siempre están en primera fila. Bueno, pues decir nada, que estoy hoy, he recibido muchas noticias buenas, entonces en estos días, entre ayer y hoy, la verdad que me siento muy feliz, eh, muy 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 complacida ya. Entre mañana y pasado me llega la primera galerada, bueno, ahora se llama maquetación del libro, o sea que vamos deprisita, y pues me ha dado mucha alegría que bueno, esta editorial tan sublime y tan exquisita como es para los libros que elige publicar, pues se tome prisa y se tome mimo con el libro. Esta ha sido una de las más de las noticias más agradables, ¿no? Que ya se va a hacer la primera de las tres que me van a entregar, la primera maquetación. Ahora estoy a la espera también de un diseño de portada que quiero que sea un diseño muy muy específico, y bueno, pues estoy para ver cómo gestiono este diseño, no yo, pero sí vacilando un poco en la portada, ¿no? Porque tampoco quería poner que la portada no fuera una obra de ninguna de las artistas que está dentro, porque yo creo que eso levantaría una importancia cuando todas la tienen. O sea que estoy muy feliz, estoy felicísima. Eh, vale, Iremio, te digo, estoy contentísima con la plataforma, con los artistas que han entrado. Creo que no me equivoqué desde el principio cuando, como digo yo, eché el ojo, ¿no? Cuando vi las primeras obras, han podido entrar también artistas de Cuba, y no lo digo por Puy, porque a Puy yo no lo considero de Cuba. Puy es de otra dimensión. Puy parece humano, pero yo creo que él es de otro planeta. Y bueno, pues estoy ya muy ansiosa. Para la semana ya empezamos a trabajar con los pedidos, con todo, para ir levantando y pues decorando lo que es todas las salas y preparar ya toda la documentación. O sea que ahora me espera un gran trabajo, un gran trabajo repartido entre como las leyes que les regalé, ¿no? Haciendo muchos pomodoros, porque son varios artistas y son varias las cosas que tengo que hacer. Ya no solo es el trabajo con ellos, sino lo que voy a poner ya a funcionar. O sea que estoy contentísima, muy muy contenta. Hay personas que me han demostrado una seguridad y una confianza que realmente le doy las gracias. Hay personas hay artistas que no han podido entrar por
cuestiones que sí lamento que no estén, porque los considero extraordinarios, pero bueno, yo creo que si todo este proyecto, cuando todo este proyecto funcione, pues habrá otras maneras de incentivar con becas. Además, este proyecto también va a tener cursos, ¿no? Se van a editar varios cursos míos, entre ellos se va a editar el del el de bueno, curso que más he dado, el video art, que eso aún pues teórico práctico, es un curso con taller además incluido, un curso que quedó muy bonito por todo lo que se trabajó en los espacios y tal, y que creo que es un curso que va a gustar, y bueno, otros cursos más que ya están en preparación, que bueno, las personas que existen en la plataforma tendrán un acceso diferente a personas que ya vengan de fuera para cursar esos cursos, pero estoy muy contenta porque además han salido un montón de propuestas y de cosas que realmente me tienen muy ilusionada. Perdona, Víctor, te llamé que no eras cubano, más bien te llamé marciano al hablar de ti en la plataforma, porque dije, entraron cubanos. Bueno, Víctor no, porque Víctor es marciano, no es cubano. Pero lo digo desde la alabanza, ¿no? Desde esa capacidad de regeneración que solo puede tener alguien de otro planeta. De todas formas, obviamente, las charlas con la polaca se mantendrán siempre. Todos los días, a las 7:30, yo seguiré emitiendo y hablando de arte y haciendo, sí, es jupiteriano o saturnino, como diría mi buena amiga Susan Sontag. Pero bueno, estoy muy contenta, porque creo que por fin voy a demostrar que lo que la mente cree, la mente crea. Si todo, sobre todo lo sumas con que hay un corazón ahí puesto y una fe inquebrantable en cada una de las personas que está dentro de esa plataforma y en su arte. Quería decirlo porque bueno, ya hoy se cierra la entrada a la plataforma definitivamente. Y creo que para mí ha sido un gran éxito este espacio. Creo que se va a dar duro ahí, muy duro, con este tema, y va a dar que hablar, ¿no? Va a dar que hablar. Y bueno, pues ya también a partir de esta presentación que las vieron otras personas, pues bueno, pues ya he establecido contactos con Canadá, con una curadora cubana que vive hace muchos años en Canadá, que se dedica a la curaduría, que está muy interesada también en esto, con otra experimentada evaluadora, que es posible que lleguemos a un acuerdo de colaboración. En fin, creo que vamos a tener un buen trabajo, una linda trayectoria y unos muy buenos resultados. Entonces, pues, darle las gracias a todos los que han estado. Si alguno todavía, por despiste o tal, no ha entrado,
hoy a las 12 de la noche, hora de Miami, que es la misma hora de Cuba, que es la misma, más o menos, la misma hora de México, eh, se van los links ya, que se va a la página de pago y ya no se vuelve a abrir hasta yo lo que he puesto es un año, o sea, un año de desarrollo de estos artistas y a partir de ahí, pues bueno, ver cómo se puede o no entrar ya después en la plataforma. Bueno, en fin, que gracias una vez más, gracias a todos los que han confiado sin ambajes, sin preocupación, no solo los que han confiado en mi experiencia o han confiado en mí como experta, sino en mi integridad como persona y en mi honestidad, porque bueno, yo creo que eso queda ahí, o por lo menos yo me he abierto lo suficiente como para que me conozcan en cuanto a intenciones, valores, principios y sobre todo en cuanto a valores respecto al arte y a los artistas. Tengo que agradecer también a Tommy, que el otro día en plena discusión, bueno, en plena conversación o en plena exposición de lo que yo estaba haciendo, me hizo un dibujo muy bonito de la polaca, así con letras. Él como yo, cuando va oyendo, va haciendo cosas, y la verdad que quedó muy chulo. Creo que me voy a hacer unas camisetas, porque están muy chulos. Un bonito regalo. Bueno, vamos a terminar o a seguir con Hears, porque Hears es un poco la punta del iceberg de personas que todavía no han caído, por lo menos en mi espacio crítico, y que realmente de lo que hay mucho que hablar, como ayer apuntaba Puig, por ejemplo, con Takeshi Murakami o con Jeff Koons, que han sido cuestionados, pero no puestos entre cuerdas. Decir, bueno, pues esto no es y esto no hay, y no es. Ahora, de hecho, yo cuando hablo, como estoy en un grupo de literatura japonesa que lleva mi amigo, mi hermano Manuel Alfredo, siempre digo, acuérdate que cuando pongas Murakami, pon Murakami el bueno, porque hay un pintor que se llama Takeshi Murakami, y a mí, por ejemplo, la literatura de Murakami me gusta mucho. Bueno, a mí en Japón me fascina, pero siempre le digo, es Murakami el bueno. Bien, pues nos habíamos quedado ayer que otra de las divagaciones que se intentaron decir sobre la obra de Hears, pues es esa cosa de como una reliquia, ¿no? De lujo, de veneración, o sea, una reliquia como la que se le ponía, o las reliquias de los santos, donde estaba pues un dedo y una serie de cosas que según las iglesias, pues guardaban en un arca valiosa o pues guardaban en un propio paño, tal, dígase una de las astillas de la cruz, que hay no sé cuántas, o dígase la sábana santa, que realmente es algo muy controvertido. Ni digo a favor ni digo en contra, yo creo que la fe es algo que jamás es cuestionable, pero bueno, a ese tipo de reliquias, como si esta pieza hiciera una alusión a este tipo de reliquia, pero es que tampoco, porque la reliquia en sí no esto sería un relicario que no contiene, o sea, la reliquia es vacía, con cuán vacía es de significado la obra. Entonces, al mismo tiempo, él está hablando de si fuéramos muy suspicaces con esto, él
podríamos decir que está hablando de que las reliquias en la actualidad son el vacío, pero también podríamos decir que su obra representa, sin él quererlo, el vacío del valor simbólico que debe preceder y conservar y engrandecer toda obra artística. Y esto no es más que una postulación antropológica de la que yo sí podría hablar profundamente, porque, bueno, yo en parte además también soy antropóloga, y absolutamente nada tiene que ver ninguna sociedad tradicional con este tipo de obra, o no hay ningún precedente de este tipo de enunciaciones como reliquias, ¿no? La reliquia es un artículo de lujo en el sentido de que la reliquia es un esboto, es algo que promete un futuro, es algo que promete una salvación, una sanación. O sea, las reliquias no están simplemente para mostrarse, ¿no? Están también para pedir o postrarse o conceder a sus fieles determinado deseo, determinada petición, generalmente relacionados con la salud, ya en las sociedades más tribales, pues relacionadas con la sequía, la cosecha, pero y ya después en el cristianismo con eso, relacionado con la sanación o el perdón de los pecados, ¿no? Aquí en Santiago de Compostela tenemos justamente el supuesto féretro de Santiago, y encima está en un arca de plata pequeño, están sus reliquias que no están mostradas, o sea, están dentro del arca. Y bueno, pues en Santiago hay varios momentos donde tú puedes tener contacto con el apóstol. Primero es cuando subes, que de ahí viene la famosa frase, no es llegar y besar al santo, porque en la Catedral de Santiago de Compostela tú entras, me refiero para que tengan un poco el concepto, cuánto se puede hablar alrededor de una reliquia, como no se puede hablar nada alrededor de esta obra. Tú entras a la catedral, primero tienes que pasar una prueba, hay una especie de gárgola con la boca abierta, y tú debes meter las manos. Se supone que las personas que tengan pecados grandes, esta boca se cerraría, ¿no? Y la gente va con mucho miedo, mete la mano con mucho miedo, porque yo creo que la gente no distingue entre pecados veniales y pecados de lesa gravedad. Después pues haces todo el recorrido y subes. O sea, cuando entras a la iglesia ves a Santiago Apóstol, que está ahí. Bueno, antes de llegar a Santiago Apóstol hay una imagen de Santiago Matamoros, o sea, Santiago a caballo con el alfanje. Pero después subes y por otra parte de la iglesia está la imagen del apóstol, que es una imagen llena de incrustaciones de piedra, y tú puedes subir por atrás y hacer toda la ceremonia que se hace con Santiago, ¿no? De poner las manos, la frente y besar al santo, y después hacer todo el recorrido y sales por la puerta del perdón, que se supone que es la puerta que después que tú haces todo ese recorrido en la iglesia, los años jacobeos te liberan de todos los pecados. O sea, comienza para ti una nueva vida sin pecado. Eso es todo el rito que hay alrededor de las reliquias de Santiago. Porque además en el medio de todo eso pasas por el féretro, donde tienes para arrodillarte, y donde están las reliquias que puedes poner la mano encima de ella. Esto es una reliquia. Nada de esto juega a favor de esta obra, porque nada de esto ocurre con la obra de Hirsch. Partiendo del hecho que es una pieza bastante fea. Para mí, que nunca uso esas palabras, es una obra fea. Es una obra, pero no fea porque sea grotesca,
que provoque pues una, no, es una obra, para mí lo feo me deja como sin emoción. O sea, yo no me alarmo ante lo feo. Cuando yo siento hacia algo, porque es porque es grotesco, pero me provoca una emoción, una sensación. Lo feo, para mí, no me provoca nada, simplemente decir, es feo. Eso es feo, no me gusta, es feo. Y más en este caso, que partimos de la base de que no tienen valor alguno en tanto que obra de arte. Entonces, pues, visto lo visto, no obstante, si me permiten un minuto, porque yo sudo mucho la cara, aunque aquí hace mucho frío ya estamos en el invierno de verdad. Todas estas constantes antropológicas que han querido ver en la obra de Hirsch, que no tiene ninguna, pasan por alto el punto central de lo que hemos estado hablando, que es cuya fuerza va a residir justamente en su falta de complejidad, en el hecho de que produce una decepción en el nivel simbólico y deja mucho que desear. Realmente, como te enfrentas a ella, no le encuentras, no encajas ninguna de todas estas frases o justificaciones que han querido darle a esta pieza. Y esto quizás dice, pues estás insistiendo mucho en Hirsch, porque con Hirsch ocurre que es el fenómeno más notorio de todo esto. Pero después, si vamos analizando a otros artistas, nos vamos a dar cuenta que esto viene provocado de más atrás, y que sin embargo, al ser él el que detona la granada, él, cuando hace esto, en el momento en que lo hace, que pisa una Betty la saltadora, porque, vamos, si él, yo creo que ni se dio cuenta porque saltó por los aires con ella también. Eso es el ejemplo de la celebrity que se siente ya consagrada y que nada va a pasar. No va a pasar nada porque tengo a todo el mundo cogido por las barbas. O sea, aquí todo el mundo tiene que jugar a mi favor, porque si no, van a perder. Cuando realmente él perdió mucho, sobre todo perdió, para mí lo más importante, que es la categoría de artista. Y para mí pasó a ser un farsante y pasó a ser un timador, con todos sus diamantes en su carabela. Cuando nosotros evocamos siempre, o cuando se evoca desde el nivel de la teoría del arte, y más que nada desde la crítica de Postin, que pretende acercarse a la teoría del arte pero no tiene absolutamente nada que ver con ella, clichés sobre la muerte, que es una de las formas que más se ha hablado sobre esta obra, y se ve mucho cuando ves las entrevistas y tal, entonces te hablan de la muerte, es como que no tienen otra referencia, porque ¿qué le van a buscar? Animales disecados en formol, y después una carabela, y después cigarrillos en una tabla. O sea, es como todo una alusión o sea, al criterio faciloide de hablar de la muerte, cuando realmente artistas que hablan de la muerte la ponen bastante difícil, porque yo creo que un artista que habló mucho del tema de la muerte fue Ana Mendieta, y no lo hizo de una manera tan vulgar, y sí hizo una obra conceptual interesantísima. De hecho, el capítulo del libro que se dedica a Ana Mendieta se llama Ana Mendieta y su última huella, que es cuando ella cae precipitada desde
las alturas, y bueno, pues deja esa marca en la acera, que remite a muchas obras que ella hizo, no solo las huellas, sino a otros trabajos de acción sobre poner sangre en la acera y grabar con una cámara las reacciones de las personas cuando veían la sangre, ¿no? Entonces, aquí en Ana Mendieta hay un trabajo sobre la muerte que muchas veces se evidencia desde otra perspectiva. Hay que tener un conocimiento mucho más profundo de muchas cosas para comprender ciertas tradiciones y ciertos juegos que ella hace, incluso con la muerte y la violencia, ¿no? Pero en este hombre no hay nada. No hay nada por donde lo puedas coger. No hay nada donde lo puedas coger, partiendo del hecho que este hombre realizaba y vendía, realizaba y vendía, realizaba y vendía. O sea, no daba pie a ningún tipo de escrutinio de la obra. Y cuando estos clichés sobre la muerte se evocan de forma incontrolable por todos esos pericos que van cantando lo que otros le ponen en la boca, ya per se rechaza la clase de beneficio epistemológico que se ha esperado de las obras de arte desde la pintura histórica. Y cuando hablo de epistemológico hablo de conocimiento. Sino incluso desde antes de la pintura histórica como una fuente de ideas no disponibles en el otro lado. O sea, que se carga además todo el imaginario cultural y artístico de muchísimos pintores, escultores, que han intentado también dar respuesta, como pensadores al fin, a la cuestión del otro lado, a lo que hay después de la vida, a qué es aquello que vamos a encontrar, que no es más, en este caso para mí, que otra forma de pasaremos a ser otra forma de energía, pasaremos a estar en otro plano donde primero tuvimos que atravesar este para poder atravesar el otro. Con esto no solo se ha cargado el mercado, sino que ha puesto en tela de juicio por aquellos que han repetido una y otra vez las mismas palabras, toda la historia del arte que hay con respecto y de pintores y artistas que trataron el tema de la muerte, y más que de la muerte, o sea, ya no solo de la muerte en agonía, como pueden ser cuadros históricos, sino de la reflexión sobre el otro lado. Que hay muchos artistas que lo han hecho, incluso artistas conceptuales, de forma muy interesante y con un gran valor epistemológico en sus acciones, o en sus obras, o en sus pinturas, en sus esculturas, en sus instalaciones, en sus performances. Parece, cuando uno mira, que Hearst rechaza abiertamente la pretensión intelectual del arte, cuando vemos con la banalidad con que él elabora sus obras, ¿no? Bueno, con la que él manda a fabricar sus obras. Es como si quisiera recalcar eso, o sea, que el arte no puede tener ninguna pretensión intelectual. Pero cuando lo hizo, o cuando intentó hacerlo, no se arriesgó en absoluto. Pues, por ejemplo, el valor del mercado de su carabela no estaba amenazado de ningún modo por su vaciamiento en el nivel simbólico.
O sea, él no se arriesgó, él aclaró la base de su obra y el precio de su obra, pero no es un artista que se arriesgó a enunciar abiertamente que estaba realizando una pieza que carecía de cualquier valor simbólico y que sin embargo se estaba comprando. No se arriesgó porque, y podía haberlo hecho en ese momento, porque era conocido, ya era conocido en el mercado, hubiera sido un toque quizás de una justificación más veraz o, o más o con más juego, ¿no? Pero de donde hay no se puede sacar. No podemos pretender que este hombre sea Marcel Duchamp, porque no tiene ninguna no tiene ningún juego de riesgo. Cuando él hace su gran subasta, ¿no?, el 15 de septiembre del 98, del 2008, él jugaba a su favor. ¿Por qué? Porque sabían que tanto sus marchantes como sus galeristas, como muchos de sus coleccionistas, iban a mantener y a tratar de ejercer una acción de protectorado sobre sus precios de mercado. Los estaba obligando a hacerlo, cosa que no le salió tan bien, pero los estaba obligando a hacerlo. Entonces él no asume ningún riesgo ni como artista, ni como nada. Él es simplemente un vendedor, un mercader que, como dije ayer, primero se postró ante el arte y después simplemente pasó a jugar dentro del arte, a ni siquiera enunciar romper las reglas del mercado, sino que pasó directamente a la cuestión que le interesó desde un inicio, porque tampoco podemos hablar de trabajos elaborados en su obra. No existe, y más teniendo en cuenta que esa obra parte de talleres con fabricación industrial, porque ayer lo busqué, fabricación industrial, con lo cual no hay nada por donde sacar, porque un artista puede tener un desliz con una pieza, ¿no? Pero él se encargó de demostrar que él era capaz de desposeer al arte de cualquier valor que no fuera de mercado. ¿Por qué? Porque él no es un artista, él era simplemente alguien que hacía objetos, mandaba a fabricar objetos, los firmaba, los autentificaba y los vendía casi al por mayor. Lo único que pasó aquí es que la marca Hearst, en los momentos en que él ya se desata, estaba demasiado establecida y esencialmente garantizaba una relevancia simbólica. Garantizaba una relevancia simbólica que no tenía, porque él era un producto, una marca, que por los valores astronómicos que tenía en el mercado debería poseer, porque eso es todo lo que se plantea la gente que está afuera, pues si la compró es porque tiene algo, ¿no? Ese algo de que hablábamos una vez, la compró porque hubo muchos factores que se movieron a su favor, muchos coleccionistas que no son precisamente amantes del arte, sino gente que especula e invierte con el arte y sabe que mientras más caro pague, más garantiza que esa obra siga subiendo, porque eso es otra cosa. En el documental hay una pregunta que le hacen, pero si usted puede pagar 3, ¿por qué paga 10? Porque estoy garantizando mi colección. Y esto era en el caso de un Andy Warhol. Se le hace una compra que podía haber comprado en menos, pero la compra en más. Deja que la puja Hacienda y la compra en más. Porque
era uno de los coleccionistas, o es uno de los coleccionistas más importantes de la obra de Andy Warhol. Entonces lo que estaba era protegiendo sus precios. A mí me parece inadmisible estar hablando de esto cuando estamos hablando de artistas, pero es que esto realmente es lo que ha ocurrido. Es un fraude, no al estilo, o sea, yo no digo que sea un fraude del arte contemporáneo. El fraude lo han establecido las casas de subasta, los coleccionistas manipuladores, que muchas veces son coleccionistas, marchantes y galeristas a la misma vez, y toda esa red de payasos que han estado en el medio escribiendo para en las sesiones de arte de los periódicos, haciéndose eco de la voz de su amo. Entonces yo nunca afirmaría como la señora Lecter, que no sé si llamarle Aníbal, que realmente es una aberración tomarla justamente con el arte. Yo creo que la aberración es no darse cuenta que las personas que participaron en este momento y que pusieron obras en el mercado de su haber no eran artistas, eran celebrities fabricadas para mantener precios altos en las inversiones de las personas que lo estaban haciendo. Y lo único que no puedo entender es que Gagochan, siendo un galerista, no puedo decir que sea un galerista conocedor o no, porque no lo puedo valorar, pero por lo menos era un hombre, es un hombre muy inteligente económicamente, muy inteligente en sus inversiones, y lo digo siempre, un ruso millonario, que después de la Unión Soviética llegar a ser un ruso millonario, o convertirse en un ruso millonario, y en estos momentos ser un ruso millonario, no se parte ni de la honestidad ni de la integridad, se parten de muchos caminos adjuntos y que están por fuera de eso, con lo cual es un hombre que sabía las tretas, y como él, como Saatchi, como los grandes galeristas eran los que marcaban la ley, hombre, por supuesto también sabían las trampas, y que hubiera caído en casi tenerse que arrodillar y comprar, porque él fue uno de los que compró en esa famosa subasta, compró 5 cuadros, pero daba igual, o sea, daba igual porque en ese momento ya el mercado estaba a puntito de explotar, y 2 días después ocurre lo primero, y al otro día ocurre, y ya el mercado a partir de esas 2 subastas se declara en quiebra, porque las casas de subasta se declaran en bancarrota, sobre todo con el descubrimiento de que Fish no vendía, que las galerías tenían cuadros que no habían vendido, cuando la función se supone de un galerista es vender. Entonces era como una trama que permitió desmadejar, y es muy bueno que haya ocurrido, porque nos permite, al cuestionar a Hearst, a cuestionar todo lo que venimos hablando de las galerías, de los coleccionistas, de los líbelos críticos que se hacen llamar, de los falsos curadores, no viene de que yo me lo inventé o de lo mal que me siento porque apartaron a los historiadores, no, viene de una realidad que se ha demostrado y que nos permite entonces sí sentar en el banco a cada uno y juzgar su obra y etiquetarlos como lo que son o lo que han sido, porque realmente es vergonzoso que hayan ocurrido acontecimientos como este, donde se implicó hasta el FBI con estos temas, y investigadores de la bolsa tuvieron que investigar las casas de subasta, que era
Era una trama oscura, era todo detrás del telón. Entonces, incluso ellos llegaron con Hirsch, incluso Sotheby's, que es la que más le dieron, llegó a establecer un pacto de que ellos le pagaban un precio mínimo, o sea, un precio establecido ya, si la obra no se compraba en subasta. O sea que la casa de arte, la subasta de arte, se quedaba con la pieza y le daba el valor por el cual habían salido sus piezas anteriormente, cada una de las series. Con lo cual, también estaba las casas de subasta en el proteccionismo, porque las casas de subasta viven de los coleccionistas y tienen que proteger los intereses de coleccionistas, marchantes y galeristas. Menos lo de las artistas de verdad. Entonces, ¿quién iba a entrar en un mercado como este, con una obra honesta, con una buena obra, si todo se estaba moviendo alrededor de una vorágine de moneda fuerte, como es la libra esterlina, como es Japón entrando al mercado, como son los jeques del petróleo que empezaron a entrar justamente también en ese mercado en esos momentos? O sea, ahí se estaba moviendo una moneda dura, se estaba moviendo mucho dinero. Entonces, ¿qué iban a hacer? ¿Representar, poner artistas nuevos? No. Estos que hemos fabricado, pues, son los que serán los artistas contemporáneos. El resto se quedó ahí, o todavía están ahí, para entonces ser acreditados, mientras estos se desacreditan y se bajan de los lugares donde están. Creo que en la creación de la marca de Hirsch, la culpa de menos a más está justamente en la responsabilidad de los críticos, o de los que se llaman críticos de arte, y en las publicaciones sobre el estilo de vida, los medios, las subastas, porque es curioso, pero muchos críticos de arte los ves en medios que obviamente no son un medio de arte, o sea, no es un medio, no es una publicación relacionada con el arte, no es un lugar apropiado para tener o para hablar de este tipo de puedes reseñar en la prensa, pues una exposición que se hizo, o reseñar pues lo que constituyó este fenómeno, que pasó, o sea, como una reseña, una anécdota al público, pero es que se vinculó en revistas que hablaban de estilos de vida, y se empezó a hablar también en los medios, y se empezó a hablar en las subastas, a emitir boletines y a hablar. Con lo cual, la credibilidad, porque además estamos hablando de publicaciones sobre estilo de vida, o sea, no estamos hablando de publicaciones, estamos hablando de Forbes, estamos hablando de publicaciones que leen o revisan o les gusta leer, pues, un determinado grupo de población con un estatus social más elevado, con lo cual, pues por ahí empiezan a comerse y a consumir eso, porque empiezan a ver quién consume ese arte, que pues yo tengo que consumirlo. ¿Por qué? Porque es una forma de adquisición, y lo dicen textualmente, de un estatus social. O sea, poseer esa obra significa entrar en un estatus social, o sea, siempre con la intención de estar entre las 100 fortunas de Forbes, o reseñado como el nuevo, o sea, esa idea
tan banal, que yo no la critico, cada cual que viva como quiera, pero que es tan banal la idea y tan poco sustentada, porque ellos mismos no saben que están siendo timados. Ellos mismos no se dan cuenta que están siendo engañados. Ellos mismos no se dan cuenta que cuando hacen esto y se produce un escándalo como este, justamente más que estatus social adquieren el estatus de estúpido. Porque si tú no conoces, si tú no sabes, si tú no crees, ¿por qué compras? O sea, porque te lo leíste en una revista. Y lo triste es que hay críticos de arte que no es que escribieron en las revistas, que siguen escribiendo en revistas sobre arte, en revistas de este tipo. No quiero decir que las revistas no deban tener pues una reseña de arte, una reseña de libros, los libros para leer, no sé, una reseña de una exposición o publicar las exposiciones. Aquí la prensa local pues publica todo lo que hay de arte, todas las exposiciones, pero no da reseñas, salvo hay un solo periodista en el Faro de Vigo, que se llama un periodista de muchísimo tiempo, que publica, se espera su reseña, porque es una reseña sobre 4 acontecimientos que puedan estar ocurriendo en Vigo de importancia cultural. Y es una reseña además muy llevada a la sátira y muy vinculada con él, con el conocimiento de esos personajes o de esos grupos o de tal, que nosotros también conocemos, que están en la ciudad. Nada más, o sea, no se hace, bueno, y la intervención de escritores, que más bien, como aquí existe un bilingüismo, pues son escritores de lengua gallega que escribe sobre el tema de el galeguismo, ¿no? Como puede ser Méndez Ferrín, o que tiene una columna, o María Sosa Queizán, que también la tiene, pues no escriben de literatura, sino pues escriben sobre ese tipo de temas. Pero esto, llevarlo a exportar a una revista a donde acude la gente para ver qué es lo que tiene que comprar para ser un poquito más famoso, implica para mí desinformar al público, sobre todo con esa plática y esa verborrea Gracias, Gretel. ¿Se oye bien o se metió? Sí, algo se metió en el audio, pero ya se fue. Esa verborrea de papanatas, que lo único que hacen es repetir, y vuelvo y repito, lo que dice la voz del amo, porque en todas partes hay un amo. Puede haber un amo ideológico, político, puede haber un amo millonario. Todo se sienta sobre la base del dinero, el ideológico político también, pero es haciéndole un juego en un lado por prebendas y en otro por dinero. Son gente que está pagada para que incluso no se escucha, se escucha. Ah, ya se escucha. Entonces, pues esto es lo que ocurre, y esto es en el sentido donde yo siempre digo que yo me mantengo de cierta forma alejada de este tipo de personas, o de este tipo de comercialización. Entonces, culpar para zafarse no es lo ideal en este caso. Culpar
yo más que culpar, prefiero analizar y excluir, porque en definitiva, con todos estos fenómenos cayeron y han caído muchos de estas figuritas que estaban rodeando al arte, pero hay muchas otras figuritas que se intentan levantar de nuevo y que han visto que en un plazo de 5 años que se levantaron han vuelto a caer, y los conozco yo, cuando intentan tener ese provecho de determinada situación para sacar sus líbelos o sus acumulaciones de frustraciones en libros, en artículos, y son gente que está ya perjudicada por los que estamos al tanto, como para saltarle arriba y decir, mira, no, porque no vale lo que estás diciendo, y sin emitir un comentario más. O sea, no juegues, o sea, si no sabes, no la saques, porque no va, ya esto no va así, ya ese juego no va por ahí, va por otro lado. Por último, en este nivel del proceso de reconocimiento institucional, ahora el crítico ya no se necesita para nada, va desapareciendo. Esto significa que en este nivel de mercadeo y de subasta, los responsables por la producción de sentido son innecesarios, sino superfluos y por tanto obsoletos. ¿Quiénes son los responsables de la producción de sentido? Pues los críticos. Son los críticos, no los historiadores, los críticos, los responsables de dejar plasmado el sentido de una obra. Pues en estos momentos pues han quedado fuera de juego y son totalmente obsoletos. O sea, aquel que se plantee o se presente como crítico tiene que alegar, primero que es historiador, tiene que alegar muchas cosas, porque un crítico en estos momentos, y nada con todo lo que sucedió y el descrédito de los críticos, no sirve para nada, porque no atestigua nada, porque es palabra en vano, palabra vacía. Así publiques en Vogue, da igual, porque no hay una coherencia, y no hubo una coherencia. Es altamente improbable que, por ejemplo, un gran coleccionista como puede ser Pinault, François Pinault, que es un empresario francés, consulte a un crítico sobre una obra de Hirst antes de comprarla en una subasta. ¿Por qué? Porque saben que ellos fueron responsables absolutos de apoyar la trama, porque esto es casi una trama ampona, de todo el desarrollo del mercado y del desarrollo del arte contemporáneo, que iba por pasos bastante rectos, y que de pronto empiezan a volverse una locura inseguible. Era inseguible, o sea, no se podía seguir lo que se estaba haciendo. No lo podías seguir, llegaba un momento que te aburría y decías, la verdad, no quiero más, porque no sé ni quién es, ni de qué va, ni nada, porque era pim, pam, entraba, salía, y tú decías, pero ¿dónde lo veo? Pero sí, la crítica juega
un pequeño papel dentro de este mercado secundario, porque esto es un mercado secundario. Y aquí lo tenemos en, fundamentalmente, la venta en manos de dealers y casas de subasta. Dealers y casas de subasta. Es ahí donde está el mercado secundario, que podríamos llamarle mercado negro del arte. Porque todo indica que en una economía basada en el conocimiento, como es esta, estamos en el capitalismo cognitivo, esta referencia crítica es un bien codiciado. Lo que pasa es que ahora se le exige al crítico más que lo que ha hecho hasta ahora, que es dar su opinión. Porque ningún crítico, o casi ninguno de los que ha participado con respecto al arte contemporáneo, ha esbozado y se ha basado y ha elaborado o argumentado su trabajo en función de la teoría del arte, en función de la teoría de la posmodernidad y de la teoría del arte de la posmodernidad, en función de la teoría del arte contemporáneo. Ha expresado sus opiniones. Una cosa es opinión y otra cosa es criterio. Cuando uno expone un criterio es porque lo argumenta, y lo argumenta sobre la base de precedentes, lo argumenta sobre la base de aquellos a los que lee, aquellos teóricos que confluyen con su idea. Pero es que para confluir con la idea de un teórico, tú tienes que tener una formación teórica. Entonces no vale de nada el que me salga diciendo, no, yo soy crítico y curador. ¿Y qué estudiaste? Filosofía. ¿En qué momento tú te pasaste al lado oscuro? Porque que yo sepa, si yo he hecho cálculo de arte, solamente lo que he estudiado de arte, más antropología, no sé, 15 años estudiando. Entonces eso me lo paso por el forro, ¿no? No pasa nada, porque tú eres crítico y curador, y estudiaste filosofía. Sí, pero me vinculé, vale. ¿Y? Eso se puede consentir en alguien que realmente, a pesar de tener una rama, una línea, pues sea capaz de, por ejemplo, abordar una de las asignaturas más difíciles que hay, no solo de recibir, sino de impartir, que es teoría de la cultura. Pero, sino cómo tú, desde una rama del saber que se deslinda por completo de la estética en el siglo XIX, vas a afrontar, pues, una crítica de arte. No, tú das tu opinión. Tú juegas a escribir opiniones simpáticas, pero no tienes un criterio para colocar, para legitimar. ¿Por qué? Porque tú no tienes el potencial o el conocimiento que se necesita, y que no es empírico, que se necesita tener para poder abordar fenómenos como este. Y eso, por ejemplo, en ferias de arte como la Frieze o el Art Basel en Miami, intentan muchas veces integrar la discusión crítica a través de simposios dentro de sus programas. Pero, por ejemplo, cuando se hace la feria de Arco, que yo tengo todos los certificados de todas las mesas, no en las que di yo, sino que recibí las mesas, además escogía todas las que tenían que ver con arte contemporáneo cada vez que asistía a la feria. Las personas que llevaban esos debates no eran críticos de arte, eran especialistas y expertos en cada una de las materias que hablaban, pero venían del mundo del arte, de la historia del arte,
no venían de ningún otro mundo, o habían cursado una carrera y después hicieron historia del arte, o hicieron el doctorado en historia del arte porque se mantuvieron haciendo teoría de la cultura y eran especialistas renombrados. Estoy hablando de la feria de Arco en España, renombrados. O sea que ya tú buscabas en la mesa, ay, va a estar Calvo Ferreyer, voy a ir porque me interesa. Va a estar la curator china, que además tenía un doctorado en Harvard en historia del arte, que creó en una de las veces que fui, había creado el proyecto de las galerías que se plegaban, ¿no? Que se colocaba la galería en cualquier sitio y se hacía en circuitos artísticos, ¿no? donde ella sabía. Entonces se iba moviendo ese espacio sin tener que estar en una feria, y había desarrollado todo un proyecto que había tenido mucho éxito. Pues ella fue y lo explicó, entregó documentación. Entonces, claro, ahí hay porque además tú puedes preguntar, pero lo que se cae en estos debates es que del lado de allá hay 4 críticos y del lado de acá hay 6 críticos, unos en contra de otros, y que se ponen a enfrentarse y muchas veces a ofenderse dentro de... pero no les importa para nada una enunciación al público que está dentro de una feria de arte. Podrán haber 100 personas que fueron a pasar el domingo, pero se supone que si tú te vas a una feria de arte, porque por lo menos la de Arco terminas extenuada cada vez que vas, todos los días vas, porque es mucho lo que tienes que ver. Ya tú vas con la indicación de la galería que quieres que ver, de quién tiene este artista, tal, va siempre, antes ya no se hizo este año, o el último año, pero siempre hay un país invitado, pues ya vas directo a ver. Entonces pasas por, no quiero ver la galería, quiero ver qué hizo Ana Laura, o que iba más bien a investigar, a veces a buscar piezas, pero iba a investigar. Entonces ya tenía, y cansa enormemente, porque además tienes que estar hablando, discutiendo, mostrándote en los catálogos, viendo, pero por qué, y esto sí, y esto no, pero y la artista, y de dónde nace, pa. Y porque además, no sé si lo saben, que las ferias, todas las ferias, no solo las de arte, cualquiera, está diseñada, por eso están alfombradas, pero no es para que tú te sientas más cómodo, es para que te ralentice el caminar y te cansa, para evitar aglomeraciones dentro de los recintos feriales. Entonces hay gente que se va porque no puede más. Entonces están también dispersos unos espacios donde la gente se sienta, no transcurre por los pasillos de la feria. Están dispuestos las cafeterías que están afuera, tú te vas a la cafetería, pero generalmente es para que tú transites más, de forma más costosa, esto lo sé por Ana, para que te sea más difícil avanzar, y van reduciendo el nivel de oxígeno, para que sientas esa sensación también de desesperación, de como que de falta de aire. No es que te quiten el aire, pero de falta de aire, más bajan el aire acondicionado, te crean una condición para que ya salgas. Entonces la gente que sabe, se queda porque sabe que va a haber la estampida de gente que está mirando, entonces puede con comodidad visitar. Por eso la mejor hora es o a primera hora de la mañana, o ya en las 3 últimas horas de la tarde, donde va a estar abierta la feria, porque la gente ya no está harta, cansada, muerta, y generalmente ya fue y compró el catálogo y ya con eso les llega. Entonces pero se desarrollan en Arco, por ejemplo, se desarrollan programas muy serios. Yo siempre estuve, se desarrollaba sobre diferentes cosas, yo siempre estuve en todas las mesas sobre curaduría de arte contemporáneo, nuevas formas, novedades de museo, tasación. En todas esas mesas yo estaba porque me interesaba, pero te exponían y tú después podías preguntar como participante de ese coloquio. Los críticos se usan
Y también se fabrican o se autofabrican, porque hay quien se autofabrica y se da a un autobombo espectacular. Han servido y sirven muchas veces como proveedores de credibilidad, o sea, fabricantes de algo que la obra no contiene, que es ese valor simbólico. Entonces ellos enarbolan la credibilidad porque, claro, son los críticos de arte. Y esto es bueno para el negocio, porque producen una clase de significado que apuntala el valor del mercado. O sea, fíjense cuán externo es el artista y el arte al mercado del arte. O sea, apuntala el valor de mercado un crítico de arte que crea una ilusión sobre determinado significado que él piensa que está de moda y que es el que tiene que poner para que sea creíble la obra. O sea, es una trampa de para huevos. Pero aquí no se habla en ningún momento de la función ni del artista ni de la obra, porque ellos, fundamentalmente los artistas, no les interesa, porque los artistas se exigen, porque los artistas se validan, porque los artistas no se dejan comprar, porque los artistas quieren verdaderos legitimadores de su obra, porque los artistas sí quieren vender, pero quieren vender y quieren ocupar un puesto real dentro del decursar de la historia del arte contemporáneo. No quieren pasar por la feria sin saber que pasaste. O sea, una y dale, una subasta y dale, 2 subastas, 3 subastas, 5 subastas, y cuando ya reventaste tú, da igual, porque no te recogen ni los galeristas, porque les da igual, sencillamente les da igual. Y utilizan a estos memes críticos para crear credibilidad. Y vuelvo con la misma frase: donde hay no se puede sacar. Tú no puedes hacer creíble algo que no tiene en sí mismo credibilidad. Pero ¿a qué público tiran ellos? Al público que paga por creerse la mentira. Es más fácil vivir con una mentira y creérsela que realmente y pensar en el poderío que tú tienes por haber pagado esa cantidad de dinero que va a mantener tu estatus social, y que al mismo tiempo, como tú vas a seguir comprando ese coleccionista, vas a mantener ese valor de mercado, porque cuando te enredan en el primero, ya tienes que seguir enredándote, porque si no tu misma economía se defrauda. Vamos, por eso es que tiene que existir un experto que asesore a un coleccionista, porque como te enredes en comprar algo que después tienes que estar manteniendo el precio por el resto de tu vida, un precio que no existe, porque no hay valor simbólico en esa obra, porque en un tiempo determinado esa colección no va a valer nada y tus hijos te escupirán en la tumba porque no le dejaste nada, te lo gastaste todo. Entonces dirán: sí, se lo gastó todo en porquería, porque esto no vale nada, nadie lo compra, porque no vale nada. Entonces, cuando tiramos para atrás, por eso yo soy tan agresiva con cada crítica y cada palabra que se publica en muchos sitios, y cuando tengo que saltar, salto, porque estás jugando con un artista, estás jugando con la obra de un artista, estás jugando con la carrera de un artista. No estás ¿para qué? Para ser graciosa o gracioso, o para tener postureo, que mira qué interesante yo soy, que ya invento un lenguaje. Ya todo está inventado y todo está dicho. Todo está dicho. Nosotros somos única y exclusivamente citas a pie de página. Citas a pie de página. Todo está dicho. Hay que generar nuestra propia teoría, pero no convertirnos en valederos de cosas que no. O sea, yo me niego a hablar de algo que no le veo nada.
digo, mira, no es el momento. Si es un amigo, le digo, mira, no es el momento. Y cuando estamos en privado, le digo, mira, olvídalo. No es que eso no vale. ¿Qué me estás contando? No, pero hazme un catálogo. No puedo hacer un catálogo, yo no voy a firmar un catálogo en algo que no sé ni por dónde cogerlo. ¿Por dónde lo voy a coger? No puedo presentarte en público. Pero no por mi ego, sino porque no puedo. Si a mí de lo que me gusta escribir me cuesta 3 o 4 días arrancar a escribir, imagínate de algo en lo que no creo, no me parece bueno, o sea, si me dijera, publica lo que piensa, entonces yo ahí enarbolo todo lo que pienso. Y esto sigue por ahí rondando. Hay muchos puntitos de que se están valiendo de esto, pero que están llevando otra vez a un aborto de mercado. Un aborto de mercado que hoy recalculé, pero no voy a decir. Hoy recalculé. Otro indicio de que hay un aumento de la importancia del conocimiento también está en el hecho de que cada vez más galerías están empezando a utilizar servicios de historiadores de arte propios para dotar a sus productos de nobleza histórico-artística. Volvemos al tema de la corrupción. O sea, los galeristas tienen una obra que no tiene valor simbólico, pero usan o ponen en nómina a un historiador que va a historiar según los intereses de el galerista, pero va a figurar la escritura de un historiador. Pero ellos no juegan a darle el valor a la historia del arte, ni al historiador. Juegan a que estamos en una era de conocimiento. Y que si ellos no se apertrechan de alguien que les pueda validar el conocimiento sobre la obra, pues están out después de todo lo que ha pasado. Pero quien dicta esa historia es justamente el galerista y sus intereses de atrás. Yo me negaría en rotundo a trabajar para un galerista así. No lo haría jamás, ni por todo el oro del mundo. Y no escupo para arriba, pero es que no. Yo no hago nada que nadie me imponga. Durante el último boom, muchos teóricos también fueron contratados por la galería. Aquello que habló como el Rosario de la Aurora, porque los teóricos sí son teóricos. Y para ellos su prurito está en su teoría. Otros fueron invitados a participar en simposios de arte o a escribir ensayos para catálogo. Repito, acabó como el Rosario de la Aurora. Porque una gente que dedica toda su vida a trabajar sobre una teoría no se va a plegar a los intereses de un galerista, salvo que realmente todo lo que haya hecho hasta ese momento no haya valido para nada. Hay muchas personas que se dedican a escribir ensayos para artistas y les cobran. Yo solo escribiría ensayos para artistas y les cobraría si yo soy una verdadera conocedora de su obra. De hecho, mis libros son ensayos sobre artistas a las que conozco a profundidad.
y sobre las que no estaban vivas, investigué a profundidad su obra, como para poder escribir ensayos sobre esos artistas. Pero, o sea, ser incapaz de que mira, quiero que me escribas un ensayo, porque a ti te conocen. ¿Ensayo de qué? No de mi obra. ¿Qué obra? No, la obra mía, yo soy fulano de tal, tal. Si yo no conozco tu obra, ¿dónde está tu obra? ¿Dónde? Porque esa labor se hace previa. Uno encuentra al artista, y es cuando uno sucumbe al artista, y es cuando ya el artista no te tiene que decir ni que te va a pagar, ni que escribas, ni que nada, es que ya tú escribes porque es tu forma de expresión ante ese momento de catarsis que tú sufres cuando ves, cuando haces ese descubrimiento. Te quedas como, wow, Dios mío, y ya se lo gritas a todo el mundo, llamas a todo el mundo, tal, porque tu misión es compartir que hay un artista importante. Otra cosa es que ese artista después te requiera como ensayista, como curadora. Bueno, pues ahí tú entras en una negociación con el artista para llevarlo, pero contratar, o sea, tómate, ¿cuánto cobras tú por escribir un artículo? Porque es así, ¿cuánto tú cobras por escribir un artículo? No, yo cobro por tantas páginas, tanto. O sea, ¿tantas páginas de qué? De metapaja. Si no sé de lo que voy a escribir. Entonces, eso también incluso si no forman parte de la cultura de la subasta, se está demandando que ellos sean productores de significado, y esto ha aumentado muchísimo, y por eso muchos nos dedicamos a una parte del mercado. O sea, si nosotros trabajamos como productores de significado, no, nosotros trabajamos como legitimadores de significados que hayan sido producidos. ¿Por quién? Por el artista. Yo no produzco significados, los produce el artista. Yo me encargo de establecer un diálogo con esos significados y reubicarlos. Punto. Y cuando hago eso no doy opinión, estoy dando un criterio basado en la teoría que me sustenta. Simplemente. Y me pueden salir 3 páginas como 25. Yo escribí una ponencia sobre LAN, que pensé que me iba a llevar 5 páginas, 6 páginas, 25 páginas. Porque me fui metiendo, ahí 25 páginas. Otra sobre Paula Rego, que también, porque me impactó de una manera que escribí, y lo escribí, ahí está. Ahora pienso ambos publicarlos en 2 revistas, pero yo lo había escrito, uno lo escribí para una ponencia y otro lo escribí para una palestra en Portugal, no una ponencia, pero ahí se llama palestra en Portugal, que era sobre arte y literatura portuguesa, y qué mejor que Paula Rego. Estos teóricos que lo hicieron se beneficiaron con un humor muy similar a la fiebre del oro, que llegó a producir y llevó a los galeristas privados a ofrecer pagos gigantescos por tales textos. Y aunque el mercado secundario, que ya está pactado, puede arreglarse sin los teóricos, y cuando hay que eliminarlos ya se eliminan, porque ellos trabajan sobre el mercado primario, se le establece un precio, ellos entonces van a otros lugares y reciben lucrativas comisiones. Y a eso se dedican muchos críticos que se llaman teóricos, a cobrar por producir
una serie de textos para los galeristas, que son pagados por ellos y donde ellos dictan las normas que debe cumplir ese artículo, confiando, eso sí, dejando el conocimiento de la escritura a manos de estas personas. Con esto quiero decir, y con esto termino, de que todo esto que he explicado aquí también ocurrió con Jerez, y ha ocurrido con muchos artistas que en un momento determinado y tan valiente lo llegaron a hacer, y hay críticos que lo siguen haciendo, críticos que se llaman críticos, ¿no? Ofrecen opiniones, ¿no? Porque es un libro, te lo compras en Amazon y tienes ganas de matarte, porque ¿para qué compré esta porquería? No vale para nada. Entonces, esto que sirva un poco de precedente para lo que he estado reiterando muchísimas veces, que todo se aúna en una figura que tiene que tener todas las cualidades y toda la experiencia para poder abarcar todos estos campos y verdaderamente no producir conocimiento. Nosotros no producimos conocimiento, nosotros resaltamos y legitimamos el conocimiento de quien produce el conocimiento en una obra de arte, que es el artista. Entre el soporte y el artista es donde se produce significado, es donde se produce conocimiento. Por más que yo me meta en el medio, yo no produzco nada, yo simplemente veo, leo y voy creciendo con ese artista y esa obra en conocimiento de su obra, conocimiento para mí y conocimiento para plasmar en la historia del arte, tanto de ese artista como de su obra, como del lugar que tiene que ocupar en el mercado, porque ese es el verdadero productor de significado. Yo no produzco ningún significado, yo capto el conocimiento y el significado presente en una obra, pero quien produce, el productor de significado es el artista, porque saben que yo uso la palabra artista para los artistas, única y exclusivamente, que son los productores de valor simbólico. Entonces, bueno, nos vemos mañana, más y mejor, y espero que sigamos preparados para hablar de mercado. Un abrazo, un beso, nos vemos mañana charlamos, y que tengan un buen fin de día.